responsables. A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. En RCR, contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Un placer estar con ustedes como todos los martes. Dios nos bendiga y gracias por acompañarnos en este espacio que para mí tiene un valor enorme. En primer lugar, porque es a través de una ventana de libertad que siempre he defendido con valentía y coherencia la búsqueda de la verdad, como es Radio Caracas Radio. En la gerencia general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willitzar Calla; en la producción de nuestro programa, Justo Navarro, César Umbría y Malala Nogales; y en el control, José Gregorio González. Un beso grande para Euler Guillén, nuestro amigo cantautor venezolano. Y hoy, 26 de enero, vamos a tener una conversación cruda, franca, relevante, pienso yo, para lo más importante que nos anima hoy y nos une a los venezolanos, que es la lucha y la conquista de nuestra libertad. Antes de conversar o arrancar nuestra conversación, quiero hacer un par de comentarios. Uno, hacerle llegar a toda la comunidad de Colombia, a toda la sociedad colombiana y muy especialmente a la familia de Carlos Holmes Trujillo, mi cariño, mis condolencias, nuestras oraciones. Carlos Holmes Trujillo fue un funcionario público excepcional, más recientemente como canciller y hasta hace horas como ministro de la Defensa. Fue un gran amigo de la causa de Colombia y de Venezuela. Entendía muy bien que no puede haber paz en Colombia si no hay libertad en nuestro país, y con muchísima firmeza defendió estas ideas y promovió el compromiso de la comunidad internacional y de muchos países con la causa por la liberación de Venezuela. Falleció esta madrugada contagiado por el COVID, y la verdad es que es una tragedia inesperada que enluta a nuestras dos naciones. Así que a él y a sus amigos y compañeros, especialmente al expresidente Álvaro Uribe y al presidente Iván Duque, nuestro cariño y condolencias en estas horas. Y también hoy, 26 de enero, es el Día de la Zulianidad, porque un 26 de enero de 1821 se anexó la provincia de Maracaibo a las provincias de la Nueva Granada, de Venezuela y Ecuador. Y en 1990, el entonces gobernador Osvaldo Álvarez Paz hizo un concurso para darle una bandera al estado Zulia, y precisamente fue un día como hoy, en 1990, y también se considera el Día de la Bandera. Así que a todos nuestros queridos hermanos venezolanos del Zulia, en este 26 de enero, les hago llegar mi cariño, mi respeto en el Día de su Bandera y también el Día de la Zulianidad. Arranquemos muy rápido de una vez en una conversación con un gran amigo de esta casa. Además es un gran luchador por la causa de la libertad de Venezuela, y además experto en precisamente situaciones de altísimo riesgo. Su trabajo es precisamente asesorar en materias de estrategia en situaciones extremas de riesgo y materias de seguridad, y es Alberto Ray, quien además, como muchos de mis invitados, yo reconozco siempre su carácter y condición de guerreros del teclado que tanto valoramos en este espacio. Alberto, gracias por estar hoy con nosotros, y de verdad hace muchos días teníamos ganas de conversar nuevamente por aquí. Lo hacemos con frecuencia por otras vías, pero para compartir con tantos venezolanos reflexiones sobre este momento inédito en términos de incertidumbre, de volatilidad, de complejidad, que no solamente vive Venezuela, sino que vive el mundo. Y esa es tu especialidad, analizar y estudiar momentos como este, ¿no? Y donde uno consigue claves, certezas, razones
para no perdernos, ni desorientarnos, ni desmoralizarnos en momentos en los cuales hay gente que siente que han habido retrocesos importantes. Y hablando de Guerrero el Teclado, ¿por qué no arrancamos por ahí? Porque en estos días un tuit tuyo se hizo súper viral, le tuvo una enorme, creo yo, resonancia en múltiples actores de la sociedad venezolana, y por ahí quería arrancar. En tu opinión, todo esto que se ve, que alguna gente piensa que es una burbuja o es una gran operación de lavarle la cara al régimen, hacer creer que la cosa está mejor con plata, bodegones, Ferrari, una especie de pax criminal que tiene por detrás, cuál es la intención del régimen, qué nos puede esperar a los venezolanos cuando estas fuerzas se despliegan así. Gracias, María Corina, por la oportunidad y un gusto saludarte. Y bueno, en este comienzo de año que, como tú bien señalas, arrancamos en un entorno, como tú definiste, VUCA, ¿no? Lleno de vulnerabilidades y volatilidades, incertidumbres, amenazas y sobre todo ambigüedades, ¿no? Y yo creo que por ahí tenemos que empezar. Lo que estamos viendo hoy en Venezuela es un esfuerzo, primero, para confundir a la gente. Yo creo que los venezolanos hemos dado una lucha denodada, importante, muy, muy resiliente a lo largo de todos estos años, pero también nos hemos cansado, ¿no? Y nos hemos cansado porque es una lucha que no ha visto al final la libertad al final, sino que nos hemos conseguido muchos escollos en este camino. Y cuando los luchadores, cuando digamos los combatientes, la gente que está en el terreno peleando, no ve señales claras, empieza a ver las cosas con ambigüedad. Y eso es un poco lo que nos está pasando en Venezuela. Yo creo que esta expresión que traté yo de reflejar en el Twitter, y que creo que lo que hice fue decir que el rey está desnudo, porque al final eso es evidente y todo el mundo está ahí. Me sorprendió que tanta gente hubiera tanta resonancia con lo que escribí, pero al final me di cuenta que a veces tenemos tan cerca los temas que no los vemos. Y fíjate, yo creo que es un esfuerzo primero por confundir a la gente, por tratar de mostrar un país que no existe, por tratar de restregarnos en la cara un progreso que no es tal, y más bien lo que nos muestra es una simetría inmensa entre un grupito pequeñito, que yo creo que no llega al 10% del país, y un gran país que está pasando mucho trabajo y que no puede ni en su vida soñar, no digo con un Ferrari, ni siquiera con ponerle combustible a su propio vehículo. Entonces, Pero ¿tú crees que a estas alturas, después de todo lo que hemos vivido, los venezolanos son confundibles? Alberto, ¿tú crees que no hay claridad? O más bien hay tanta claridad que el régimen necesita, tú sabes, toda esta campaña que abruma en hacer creer un supuesto bienestar que, como tú bien dices, es totalmente ficticio. Porque los problemas estructurales del país no mejoran, al contrario, ¿no? Sin duda. No, los venezolanos no son confundibles porque la realidad la tienen allí pisando tierra permanentemente. Pero es el intento que hace un sistema para confundir a los venezolanos. Y ese intento está muy bien diseñado y está sustentado en un equilibrio que es muy inestable, pero que da resultados temporales y a muy corto plazo para ellos. Y es lo que yo traté de expresar ahí, que es el equilibrio que genera algo que yo he definido como la paz criminal. La paz criminal es producto no de un contrato social amplio de todo el país, es producto simplemente de unas interacciones de pequeños grupúsculos que, por no entrar en conflicto, se mantienen una relación de tensión permanente, pero en la que hay una aparente paz. Y en esa aparente paz surge un espacio para que se desarrollen algunos modelos, digamos, de negocio. Y eso es lo que al final la gente está viendo. Y por eso es que se ve, como tú definiste, como en unas pequeñas burbujas. Y la gente a veces le gusta hasta soñar y entra en esa burbuja como entendiendo, bueno, este es el país posible. Bueno, no, todos sabemos que ese país no es posible, porque al final, para tener un país así necesitamos esfuerzo, trabajo, desarrollo, y nada de eso tenemos hoy. Eso es simplemente como una expresión, una especie de maqueta de lo que muchos desean, pero que no es ni siquiera posible construir
con la realidad que tenemos hoy. Ahora yo te pregunto, toda esta parte de esa expresión obscena de una riqueza que no es tal, porque lo que es saqueo y es robo, ¿cómo se integra a otras tácticas que puede estar desplegando la tiranía en el ámbito de lo político? Es decir, los acuerdos internacionales, un nuevo planteamiento de retomar un diálogo que nunca ellos consideraron tal, porque siempre lo plantearon como una estrategia de ganar tiempo, o incluso esta insistencia de hablar de procesos electorales que tampoco permiten la expresión de la soberanía popular. ¿Cómo se integran y cuál crees tú que puede ser la reacción externa de los aliados del país que no reconocen a Maduro, que lo ven como un usurpador y que además lo han caracterizado como un criminal de lesa humanidad? Sí, bueno, el régimen no es una estructura monolítica, lo hemos hablado en el pasado, el régimen es una estructura construida en redes y muestra múltiples fases. En este momento hay un gran interés por parte del régimen de mostrar una fase con la que se puede negociar. Hay un interés del régimen de negociar, pero no negociar su salida, por favor, es negociar condiciones para estabilizar algo que no han podido estabilizar en los 2 últimos años. Si de algo, digamos, sirvió todo el esfuerzo de activar el 233 de la Constitución a partir del 23 de enero del 2019, fue para poner a ese régimen en una posición de resistencia. Con el fin de ese camino, el régimen busca ahora pasar de la resistencia a la estabilización. Y de la estabilización hay un siguiente paso, que es la consolidación. En este momento hay un esfuerzo de pasar de la resistencia a la estabilización. Y por eso es que se hace por eso es que se monta todo este teatro y por eso es que se intenta convencer, digamos, con tu cara menos sucia, que es posible hacerlo con este régimen. Y por eso es que se vende unas elecciones y por eso es que se quiere mostrar un país que es abierto y con el que se puede negociar y con el que se puede hablar. Y por eso es que tú escuchas a Maduro diciendo que él está dispuesto a hablar con la administración de Biden. Bueno, porque al final, ¿qué pueden perder? ¿Entiendes? ¿Qué pueden perder? Porque al final lo han perdido buena parte de todo lo que tienen en su conexión internacional, todo lo que logren, ellos lo consideran como una ganancia. A mí me parece interesante en este momento, te estás un ratico, porque yo creo que todos los venezolanos, una buena parte de los venezolanos coincidimos en que hubo un enorme entusiasmo en lo que fue ese periodo y esa iniciativa que tú llamas el 233, que efectivamente contó con el respaldo de la sociedad, que tenía una tarea concreta y que al final terminó fracasando porque, bueno, se cierra un ciclo sin haber logrado el propósito, que era el desalojo de la tiranía. Sin embargo, muchas veces lo hemos hablado tú y yo, estamos en un conflicto, hay gente que no le gusta asumir esto como una guerra, pero al final es una guerra no convencional de última generación y el conflicto existe. Es decir, esto fue una batalla donde no se logró el resultado, donde hubo avances y retrocesos. ¿Cuál es tu balance allí? ¿Qué crees tú que realmente se logró y que se perdió de cara al momento donde estamos parados ahorita frente a esa nueva etapa que tú has calificado como que el régimen aspira a su estabilización? Sí, bueno, mira, yo creo que podríamos decir que fracasó una ruta, pero no fracasó la lucha, para nada. Yo creo que la lucha entra en una nueva dinámica, en un nuevo proceso y que tiene nuevos referentes y por supuesto que tiene que replantearse estratégicamente. La realidad de los países, nosotros vivimos en unos juegos infinitos. La política es un juego infinito. El país y la vida nacional de un país es un juego infinito, la vida es un juego infinito, y en los juegos infinitos se está adelante o se está atrás. ¿Qué ha pasado? Que tenemos demasiado tiempo jugando atrás y no hemos podido ponernos por delante. ¿Y qué significa ponerse por delante? Significa, bueno, lograr la libertad, construir la democracia, avanzar en todo esto. Los venezolanos lo que tenemos es que replantearnos hoy cómo aprendemos a jugar de nuevo, cómo jugamos en esta dinámica de juego infinito para poder ganar
para podernos poner por delante. Y ganar no significa desaparecer al enemigo. Ganar significa ponernos en una posición donde tenemos posibilidad de ejercer cambios reales en el país que tenemos. Los venezolanos, al final, lo que queremos es recuperar nuestro país y tener un país donde quepamos todos, donde podamos progresar y donde podamos lograr nuestras aspiraciones mínimas. Y sabemos que tenemos que trabajar para eso. Nadie quiere que le regalen nada. Pero Ahora, bueno, pero en ese contexto, claro, en ese contexto sería interesante quizás revisar las premisas con las que hemos, digamos, al menos, digamos, los venezolanos que piensan como nosotros o que hemos estado impulsando una estrategia, una serie de premisas en el sentido de que en Venezuela hay un conflicto transnacional de carácter criminal, en el sentido de que nuestro país se ha convertido en el epicentro de muchas fuerzas que buscan expandir su actividad criminal desestabilizando otros países, en el sentido de que el régimen es un Estado forajido y Venezuela un Estado fallido que ha entregado nuestro territorio, en el sentido de que el régimen no va a ceder el poder si no siente una amenaza real. Yo te pregunto, para ti siguen siendo, bueno, y una muy importante que hemos dicho, los venezolanos necesitamos apoyo externo, así como el régimen tiene el apoyo de sus aliados y cómplices criminales, que además se han quitado las caretas de una forma muy descarada en estos últimos tiempos, Rusia, Irán, China, Turquía, Bielorrusia, Siria, etcétera. Los venezolanos necesitamos de las fuerzas democráticas de Occidente para compensar, digamos, esa remitida. Entonces, pregunto, uno, ¿siguen vigentes para ti estas premisas? De alguna manera, ¿cómo cambia el tablero con los cambios internacionales? Y si eso no te lleva a una posición, o cómo argumentas tú a quienes dicen, bueno, pero es que la estrategia de fuerza fracasó. Sí, mira, fíjate, hay que entender que la dimensión internacional de la revolución chavista es quien le da sustento y vida a esa revolución y a este régimen de Maduro. O sea, el régimen de Maduro no sería nada sin todos esos puentes internacionales que ha construido, que empezó a construir Chávez desde el inicio de su gobierno y que hoy en día es una expresión de sustento. Y que nos costó miles de millones de dólares, por cierto. Por supuesto. De plata venezolana repartida por el mundo entero, ¿no? Así es. Yo ahí inclusive me atrevería a decir, aunque no es lo que me estás preguntando, pero yo me atrevería a decir que los venezolanos, a través de esta internacionalización del chavismo, financiamos muchas de las cosas que hoy en día estamos viendo, no solamente en el continente, sino en el mundo entero, esta nueva expresión de estas visiones autoritaristas que se parecen tanto a nuestro régimen en algunos casos. Entonces, pero eso lo podemos tocar luego. Ahora, sin esa dimensión internacional, sin esa red de soporte internacional, el régimen no pudiera existir. ¿Por qué? Porque fuera entonces lo que han sido las dictaduras tradicionales de América Latina, un jefezote, un dictadorzote, pero que no lo sostiene nada, sino sus relaciones y sus vínculos internos. Esta gente ha construido unas relaciones muy poderosas internacionalmente y ha llevado, no es que los venezolanos gritemos y digamos que no podemos solo, es que quien ha internacionalizado esto, quien le ha dado la dimensión de espacio global a lo que nos ocurre en Venezuela es el propio régimen. Por lo tanto, no podemos los venezolanos exclusivamente pensar que vamos a resolver esto sin el concurso de otros actores internacionales que le hagan contrapeso a este poderosísimo sistema de soporte que tiene el régimen de Maduro. Alberto, perdón que te interrumpa, pero tenemos que hacer una brevísima pausa. Adelante. Pero te atajo allí, porque creo que eso debe ser el punto partido. ¿Cómo cambia el mapa mundial geopolítico ahora? Y te pregunto, en tu opinión, esas fuerzas que se han manifestado en el pasado dispuestas a acompañar a la causa venezolana, entendiéndolo como un proyecto en defensa de Occidente, ¿están todavía dispuestas a hacerlo? ¿Están más escondidas? ¿Están más dispersas? Hablemos sobre eso al regreso. Vamos a una brevísima pausa, amigos. Seguimos conversando con Alberto Ray aquí contigo. Les estamos presentando Contigo,
El espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, conversando con Alberto Ray. Alberto es gran amigo, consultor en estrategias para la gestión de riesgos. Y bueno, estamos hablando sobre estos cambios en el tablero geopolítico que todavía parece que tiene el mundo sacudido, muchas fuerzas que se están desplegando y cambiando y que obviamente tienen incidencia en la lucha venezolana precisamente por lo que hemos hablado, porque el régimen criminal internacionalizó el conflicto venezolano y trajo a nuestro país una red criminal, un conglomerado que ha ido ocupando nuestro territorio, instituciones y recursos y que desde aquí ha ido exportando desestabilización y totalitarismo y crimen. Entonces, bueno, Alberto, decíamos, ¿crees tú que estos cambios cómo cambia ese equilibrio? ¿Dónde están esas fuerzas? Y a quienes dicen, bueno, es que la ruta de la fuerza fracasó y por lo tanto no queda otra que aceptar lo que el régimen esté dispuesto a dar, migajas o como lo quieran calificar, eso es lo que hay. Sí, mira, aquí nos vamos a meter en una línea que tiende a hacerse cada vez más tenue y que a veces es bueno recordar dónde estamos ubicados. Es indispensable que nosotros contemos con el apoyo y el concurso de la comunidad internacional para resolver nuestro problema en Venezuela. El tema es que la comunidad internacional puede hacer todo aquello que nosotros también estemos dispuestos a acompañar. La comunidad internacional no se va a poner por delante de nosotros en este proceso. Se puede poner al lado de nosotros o puede apoyarnos, ponerse por detrás de nosotros. Pero aspirar que se vayan por delante en esta realidad es muy difícil. ¿Y por qué es difícil? Porque lamentablemente el liderazgo que condujo este proceso durante 2 años nunca tuvo, o no voy a decir nunca, pero perdió la claridad de los objetivos que estábamos luchando. Entonces, ¿cuál es el gran riesgo aquí? Que ahora, como el interlocutor que habíamos escogido para este proceso perdió la claridad de sus objetivos y se deslegitimó, entonces ahora creemos que hay que relegitimar al régimen para poder resolver el problema. Y ese sería el más grande de los errores. ¿Por qué? Porque ningún régimen criminal, ningún sistema criminal como el que está armado en Venezuela puede tener reconocimiento y legitimación. Ahí la comunidad internacional seria eso lo tiene claro.
el régimen de Maduro y todo este sistema criminal que opera en Venezuela debe ser permanentemente deslegitimado. Lo que pasa es que cuando vemos nuestros propios actores internos jugando a legitimarlo, confundimos a la comunidad internacional. Bueno, entonces sí dicen, bueno, pero es que si los propios venezolanos quieren legitimar a quienes son criminales, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Aquí hay un problema, María Corina, de falta de claridad estratégica inmensa. Ahora, pero esa falta de claridad no la tenía la gente, porque cuando tú ves lo que fue el mandato del 16 de julio del 2017, reiterado y reafirmado con cientos de miles de venezolanos en las calles hasta 2017, 2018 y desde luego 2019, 2020, el 23 de enero, cuando se además planteó primero el cese de la usurpación para poder entonces en un proceso de reconstrucción institucional, en una transición, hablar de elecciones, la gente fue muy clara. Ahora, ahí el que perdió la brújula fue claramente esa dirección política. Absolutamente, y ahora está cosechando los errores. ¿Tú qué crees que esto que hizo la Comunidad Europea ahora, este pronunciamiento, más allá que nos parezca o no nos parezca, al final el interinato tiene que rendir cuentas por el fracaso y no puede seguir aspirando que lo reconozcan como un interlocutor legítimo, real, para resolver el problema venezolano, cuando le dimos absolutamente todo, incluyendo, como bien siempre se dice, 50 y tantos países, y no pudimos resolver, o no pudieron resolver. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, aquí tenemos que buscar tenemos que reorganizar todo esto. La comunidad internacional sigue allí y quiere resolver el problema. Aquí nadie ha dicho que el régimen de Maduro es legítimo. Es más, el mundo entero señaló esas elecciones recientes de la Asamblea como ilegítimas, como un fraude, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no solamente eso, Alberto, perdón que te interrumpa, pero es que yo creo que aquí hay dos hitos que no podemos, o tres hitos que no podemos dejar a un lado. Uno, la declaración de la misión independiente de derechos humanos de las Naciones Unidas, donde acusó a Maduro él directamente de ser autor material de crímenes de lesa humanidad. Dos, el informe de la Organización de Estados Americanos sobre torturas. Y tres, la decisión penal internacional de ir a una tercera fase. O sea, ya el mundo no puede olvidar eso está ahí. Por más fuerzas apaciguadoras que quieran confundir y toda la plata que le metan, eso es un certificado de que estos tipos son unos criminales y que con ellos no puede lograrse, digamos, un acuerdo de buena fe, después mucho menos de 13 intentos fallidos. Entonces, mi planteamiento es, toda esta gente que insiste, la estrategia de fuerza fracasó. ¿En tu opinión fracasó la estrategia o fracasó los interlocutores encargados de dirigirla desde el campo local? María Corina, lo que pasa, la estrategia de fuerza realmente nunca se ha intentado. Por lo tanto, no podemos decir que fracasó. Esa es la realidad. La estrategia, porque al final, a través de la vía del 233 y del interinato, nunca hubo realmente un planteamiento para construir, como tú has señalado en muchas oportunidades, un esquema de amenazas que nos dieran un apalancamiento para negociar una salida. Ese esquema nunca se puso en blanco y negro y nunca se planteó. Siempre se buscó las vías suaves, las vías soft, las vías del diálogo, las vías del acuerdo, las vías de ponernos de acuerdo con la cúpula, y ya vimos que eso no funciona. ¿Cómo tú puedes negociar una salida con una cúpula cuando no? Estos son sistemas que no tienen cúpula, estos son sistemas que funcionan en redes. Entonces aquí las cúpulas, ¿quiénes son? Estos son sistemas donde el poder no lo tiene uno o dos, el poder fluye a través de una red y se reorganiza y se acomoda en función de las necesidades del propio sistema. Por lo tanto, en algún momento Maduro tendrá el poder, en otro momento lo tendrán los militares, en otro momento lo tendrá el ELN. Es en función completamente adaptativa de la realidad y del entorno. Entonces, bueno, si no entendemos eso, que suena fácil, y nos ha costado una vida entenderlo, bueno, entonces aquí hay que replantear. Claro, pero hay una realidad, Alberto, hay una realidad. Difícilmente se podía imaginar un momento donde tantos
condiciones y factores confluyeran, tantos vectores en la decisión, en la dirección correcta como tuvimos en el 2019 y parte del 2020. Es decir, todo un país alineado en esa dirección, la comunidad internacional, sanciones, acciones judiciales, el desconocimiento, las declaraciones de crímenes de lesa humanidad, de derechos humanos. O sea, había una alineación y todo el país en una dirección. Esa oportunidad se perdió, se desperdició. Y como tú bien dices, hay un país decepcionado, una comunidad internacional jalando para distintos lados, cada quien producto de la pandemia, hay que decirlo. El régimen ha acelerado un proceso de represión y de silencio y de asentamiento de algunas variantes del Estado criminal y del Estado comunal. Entonces, mucha gente dice, ya va, o sea, hoy estamos en peor situación que lo que estuvimos en los últimos 2 años y no lo logramos. Entonces, ahí hay que buscar fuerzas, y fuerzas internas. Y cuando digo internas no es solo dentro del país y de los venezolanos, sino también en el espíritu y la conciencia de cada uno de nosotros de qué es lo que nos mueve, lo que le ha sentido a esta lucha, porque al final un factor, en mi opinión, que es permanentemente subestimado, es la fuerza de la ciudadanía, la voluntad de luchar. En ese contexto, ¿cómo ves tú este momento complejo donde parece que algunos actores están repensando su aproximación a la crisis venezolana? Algunos dicen que enfriando, etcétera. ¿Qué tanta posibilidad y fuerza le ves tú a la articulación de los ciudadanos, un movimiento que sacuda el mundo y que no permita que el régimen y sus cómplices nos vuelvan a meter por el aro del enfriamiento, la complicidad, la entrega o el apaciguamiento? Totalmente. Mira, esa tiene que ser, y esa es nuestra, tiene que ser la agenda de todos los días. Y es una agenda ciudadana, en primer lugar. Los venezolanos, lo primero que tenemos que intentar es que el tema venezolano no caiga en los temas no prioritarios de la región. O sea, nosotros no podemos pensar que Venezuela no es una prioridad hoy porque apareció el COVID o porque mañana aparecerá otra cosa. O sea, Venezuela es prioritario con COVID o sin COVID o con otras realidades. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay un tema, aquí hay lo que se llama un conundrum, aquí hay un tema irresoluble si no contamos con los puntos para empezar a desanudarlo. ¿Y quiénes son los que podemos empezar a desanudar esto? Bueno, en primer lugar los ciudadanos, planteándonos qué tenemos que hacer para abordar esta situación y ver cómo hacemos para resolverla. Los venezolanos, ningún venezolano está contento con lo que estamos viviendo hoy. O sea, probablemente los venezolanos que viven del crimen están contentos, pero esos son una minoría pequeñísima comparado con los millones y millones de venezolanos que estamos dentro y que están dentro y que estamos fuera del país. Ahora bien, ¿cómo? Agenda número 1, mantengamos el tema venezolano en el tope de la mente de nuestra región. Nosotros no podemos perder esa bandera que nos costó tanto ganar. Agenda número 2, nosotros tenemos que entender que esto es un camino y que en el camino hay momentos que son fastidiosos, hay momentos donde pareciera que no llegamos a ningún lado, hay momentos en que nos toca pasar por grandes desiertos antes de llegar a nuestro destino. Bueno, pero tenemos que seguir caminando, porque lo peor que hay es pararnos en el camino, porque ahí sí nunca vamos a llegar. Entonces, bueno, estamos en un momento difícil, pero no quiere decir que el destino no está allá. Todo el mundo está claro cuál es el destino. Bueno, tenemos que reagrupar fuerzas. Se perdió una oportunidad, una gran oportunidad, María Corina. Se perdió una grandísima oportunidad, pero esto es una lucha que no se ha perdido. Aquí todavía hay una ruta larguísima que recorrer. ¿Estamos dispuestos los venezolanos a seguirlo haciendo? Bueno, es nuestro país, es el país de nuestros antepasados y el de nuestros hijos. Es donde tenemos sembrado absolutamente todo. Bueno, ¿estamos dispuestos a seguir adelante en esto? Bueno, esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿O estamos dispuestos a entregarnos a ese modelo de burbuja donde vivimos en ese país de la fantasía de unos cuantas cuadras al cuadrado? Y bueno, mira, esa es la decisión que todos tenemos que tomar. Yo creo que aquí el liderazgo político es clave en esta conducción, pero el liderazgo político solo, sin el acompañamiento ciudadano, tampoco va a llegar muy, muy lejos. Una última reflexión en estos minuticos que nos quedan, Alberto. Hemos hablado muchas veces tú y yo sobre lo que representa como riesgo, como peligro a la seguridad hemisférica, que se hayan instalado en Venezuela pues, estos grupos criminales tan diversos, la convergencia entre el narcotráfico, el terrorismo en sus distintas modalidades. ¿Tú sientes que
más allá de los cambios políticos y digamos, los desequilibrios geopolíticos que están ocurriendo en el mundo, hay conciencia sobre esa amenaza, digamos, en las instituciones de países como los Estados Unidos, Brasil, Europa en general, en nuestra región. ¿Hay conciencia de eso y tú crees que allí hay fuerzas que no importa el cambio político, están conscientes de su responsabilidad en cuanto a defender su propia seguridad nacional de cada una de estas naciones? Mira, yo creo que sí lo hay, pero todavía falta un camino por recorrer. En los Estados Unidos existe esa conciencia. Nosotros hemos escuchado las declaraciones del jefe del Comando Sur y lo ha dicho con todas sus letras. Y el jefe del Comando Sur habla en nombre de la seguridad de una nación, que en este caso es los Estados Unidos. En Europa las opiniones son como más diversas, hay gente que no lo quiere ver así. Y en Latinoamérica también hay gente que está muy clara y hay gente que no lo está tanto. Yo creo que aquí viene un proceso, y es que estos son modelos criminales, María Corina, que solo sobreviven si se expanden. No son modelos endógenos, no son modelos que crecen hacia adentro, sino que están diseñados para abarcar espacios y para abarcar territorios en nuevos negocios y territorios geográficos. Esos modelos llega un momento que terminan topando contra una realidad que es mucho más grande que ellos y que les tienen que terminar poniendo un límite. Ellos han sido extremadamente cuidadosos en no pisar demasiados espacios donde se pongan en riesgo. Pero mientras esto es un modelo de consumo permanente, esto es un modelo de depredación, y los modelos de depredación siempre tienen que expandirse, y en los procesos de expansión es donde está su principal riesgo. Entonces ellos gerencian esa expansión y por eso es que a veces tienen que ir hacia atrás y hacia adelante, pero no les queda otra opción que expandirse, y en ese proceso expansivo se meten en problemas. Entonces, aunque no quieran nuestros vecinos reconocerlo o no puedan todavía reconocerlo, van a terminar metidos en una realidad que ellos mismos a veces, si no se dan cuenta y no toman las decisiones adecuadas, pueden terminar envueltos en una situación muy complicada. Ay, Alberto, no se nos pasó el tiempo, te agradezco muchísimo, tengo muchos otros temas que me encantaría que conversáramos, pero bueno, te convido de una vez para tener una próxima conversación. Es apasionante entender esto, hay que hablarlo con enorme claridad. Son temas dolorosos porque en la medida que se posterga la resolución del conflicto en Venezuela, el daño irreversible adquiere unas dimensiones enormes, en vidas que se pierden, en jóvenes venezolanos, niños que cruzan el umbral de un daño permanente sobre su cuerpo, sobre su alma, familias que se separan, ahorros y patrimonio de generaciones que se fuma. Es realmente devastador lo que ocurre y esa urgencia es también la que nos tiene que animar a continuar. Y como tú, millones de venezolanos que no vamos a ceder en esta lucha ni vamos a claudicar jamás, por más oscuro que sea este trecho de nuestro trayecto, como tú bien has descrito. Dime. No, simplemente quería comentarte que la primera expresión de coraje de los venezolanos para poder salir de esto es el coraje de tener esperanza, Marcolina. Tenemos que tener coraje de tener esperanza. Ese coraje no lo podemos perder. No jamás lo entregaremos, es así. Y lo otro que ya no nos queda tiempo para elaborarlo mucho más, pero que lo comentábamos el otro día, es la facultad de decir no. Es decir, un ser humano llevado al extremo por la represión, por la humillación, por las presiones, pero que es capaz de levantarse y decir no como una expresión de dignidad y de libertad. Y yo creo que eso es algo que hoy los venezolanos tenemos que ejercer frente a cualquier estrategia o cualquier operación que busque hacernos sentir que perdimos la lucha y por lo tanto hay que entrar por el aro
de la tiranía y su apaciguamiento. O sea, el pararnos firmes y decir no ante cualquiera, se vista del color que se vista, que pretenda hacernos creer que no hay otra opción sino bajar la cabeza. No, ante eso no. Así que bueno, muchas gracias, Alberto, siempre. ¿Ah? Gracias a ti. No, esta es la expresión más pura de la libertad, es la capacidad de decir no. Y yo creo que hemos llegado allí. Leí algo sobre Primo Levi y su experiencia en campo de concentración sobre este tema y me conmovió mucho el fin de semana. Pero bueno, mil gracias, Alberto, por habernos acompañado como siempre. Cuídate mucho y bueno, nos vemos muy pronto. Y a ustedes, amigos, miren, vamos a una brevísima pausa y al regreso vamos a conversar con dos jóvenes increíbles. Javier Cisneros desde el estado de Monagas y Jesús Castillo desde Mérida. Dos jóvenes estudiantes y profesionales que están dando su vida por la lucha por la libertad, que creen en una nueva forma de hacer política y que convocan a toda una generación a nunca rendirse, que tienen esperanza y que se paran y dicen no ante los avances totalitarios de la tiranía. Vamos a una brevísima pausa y ya regresamos contigo. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo y me encanta esta conversación que vamos a dar inicio ahorita. Bienvenidos Javier y Jesús, tener la oportunidad de conversar con jóvenes como ustedes. Javier Cisneros es secretario, es estudiante de ingeniería, va a ser colega mío ya en la Universidad de Oriente y es el secretario político de Vente Joven en el estado de Monagas, y Javier Castillo es profesor de economía en la Universidad de los Andes y es coordinador de Vente Joven Mérida. Bienvenidos los dos. Gracias, María. Y bueno, vamos a empezar con el Oriente, gracias, si te parece, María. Jesús. Y Javier ha estado aquí conversando con nosotros antes y tenía desde hace varias semanas muy pendiente de hablar contigo porque has sido una voz muy firme denunciando todos los atropellos que han ocurrido en estos últimos tiempos contra la Universidad de Oriente. Javier, ¿por qué no empezamos por allí? Más allá de los eventos específicos que han ocurrido, ¿qué significa todo esto? ¿Quién está detrás de esto? ¿Cómo está reaccionando la sociedad de los estados de Oriente en defensa de su universidad? ¿Me repites, María Corina? No te escucho muy bien. Bueno, que hablemos un poquito de lo que está pasando en el tema de la Universidad de Oriente, los ataques, lo que esto significa, cómo está reaccionando la gente, Javier. Mira, la gente obviamente en el Oriente venezolano está totalmente dolida con lo que está pasando actualmente con su universidad.
porque la Universidad de Oriente le pertenece al pueblo oriental, de hecho es patrimonio de todo el suelo oriental en nuestra amada Venezuela. La Universidad de Oriente actualmente se encuentra sola, devastada, totalmente destruida. Se han evidenciado desde el principio de año actos vandálicos totalmente reprochables de todos los puntos de vista y nos han destrozado la universidad. De la ciudadanía, obviamente muy preocupada, por lo menos en el estado Monagas siempre los ciudadanos están muy prestos a lo que es denunciar lo que pasa dentro de la Universidad de Oriente, que si se meten o está pasando algo irregular, enseguida llaman para denunciar qué es lo que pasa y proteger la universidad, porque ahorita estamos en una situación que no tenemos seguridad. El Estado, que debería de brindar la seguridad a las instalaciones de la universidad, según estipula la ley de universidades, no lo está brindando. Entonces, prácticamente como estamos haciendo un trabajo con los ciudadanos, ¿no? Jesús, también han habido unos ataques horribles contra la Universidad de los Andes. Todo el mundo, como siempre se ha dicho, que Mérida no es una ciudad con una universidad, sino una universidad con una ciudad dentro. Es decir, si hay una ciudad en Venezuela que tiene esa identidad y ese aprecio hacia su universidad, lo que representa en términos del conocimiento, pensamiento crítico, desarrollo de la academia, generación de conocimiento, por supuesto, es Mérida. ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú crees que hay una oportunidad en este momento de crear un movimiento mucho más fuerte a nivel nacional que aglutine en la defensa de las universidades que están siendo atacadas brutalmente, como describía Javier? Sí, María, un placer saludarte a ti, a tu equipo y a todos los que nos están escuchando. Los ataques y la humillación contra nuestras universidades y contra la Universidad de los Andes no ha cesado ni un solo momento. No sé si en la capital se siente ahora un clima de paz, la paz criminal que tú nombrabas, pero te aseguro que en el interior del país el estado de guerra de los criminales contra los ciudadanos no ha cesado ni un solo momento. Quizás hace algunos años el principal problema era la escasez, pero te aseguro que hoy los ciudadanos están cada vez más empobrecidos. La situación con los servicios básicos es cada vez más deplorable. El suministro de energía eléctrica. Ayer en el estado Mérida, en el municipio Caraxiolo Parra, denunciamos en las redes de Vente Mérida, los ciudadanos de este municipio pasaron 24 horas sin energía eléctrica, la pusieron media hora y la volvieron a quitar. Por tanto, es una humillación completa a los ciudadanos y esa paz fingida, pactada, no se ha sentido ni un solo momento en Mérida ni en el resto de Venezuela. Por tanto, yo sé que esa va a ser la llama que va a encender otra vez el movimiento que no se ha resignado a vivir sin calidad de vida, que no se ha resignado a vivir sin libertad y que a pesar de los intentos del régimen y su fachada de apertura económica, que todos tenemos la certeza de que muy pronto se va a acabar, va a hacer que nosotros recuperemos otra vez ese espíritu de lucha y esa ruta del coraje que no han perdido los ciudadanos y que sabemos es la única manera de recuperar nuestra libertad. Y desde las universidades tampoco se ha parado la lucha y vamos a ver en los próximos días o en los próximos meses una gesta que ya no le va a importar la traición de líderes y va a seguir hasta encauzarse definitivamente a la libertad de nuestro país. Javier, yo escucho a Jesús y de verdad que me emociona enormemente porque hay mucha gente que se siente, como bien decíamos, traicionada, decepcionada, cansada o asustada y con razón, porque estamos enfrentando un monstruo tremendamente maligno. Sin embargo, ahí están ustedes, los chamos que han crecido viendo este horror. Muchos podrían estar en otro país y deciden luchar desde aquí, y también muchos que se han ido luchan desde afuera, y eso nos une y además nos refuerza mutuamente. ¿Cómo ves tú la posibilidad de atraer más jóvenes? ¿Cómo ves tú la disposición de esta nueva generación a no dejarse abatir por lo que sienten un desengaño político y encontrar allí la esencia, la causa, la razón, el sentido de esta lucha allá en Maturín y en todo el Oriente? Bueno, lo primordial es entender que nuestro espacio de lucha y el pequeñito espacio de libertad que tenemos ahorita es nuestras universidades. Y así yo lo he hecho ver tras las denuncias, que el régimen nos ataca
constantemente hasta lograr su destrucción total, porque la universidad representa un espacio de libertad de pensamiento y el régimen no le importa que todos tengamos un pensamiento libre. Entonces, esos jóvenes que ahorita están apostando mucho hacia las universidades autónomas al ingresar y apostar hacia que quieren un mejor país porque no se quieren ir, porque hay miles de jóvenes que no se quieren ir y que no van a dejar su lucha, su familia, porque este país vale la pena y porque quieren estar aquí en el momento de la libertad y la reconstrucción de Venezuela. Más allá de mandar un mensaje a la juventud de que se queden y apuesten por la universidad, yo creo que está de más, o sea, dar el mensaje, porque ya es algo que está arraigado en la juventud venezolana. Y allá en Mérida, Jesús, tú eres un profesor muy joven, las clases en la Facultad de Economía, allá en la ULA. ¿Cómo sientes tú que puede despertarse, articularse, hacer que nuevamente la sociedad, todos entendamos el poder real que tiene una idea, en este caso la idea de la libertad, y además aprender de los errores, porque yo sí creo que es muy importante que después de estos 20 años de lucha entendamos por qué no hemos logrado nuestro propósito de deshacernos y de sacar de raíz este sistema criminal. Entonces, ¿cuáles crees tú que son esos errores que ha cometido la sociedad o la dirigencia política y cómo a partir de ello reemprender esta nueva etapa dejándolos a un lado? Así es, María, el rol de la universidad es tan importante por ser la casa de las ideas, que también es determinante para alcanzar la libertad, porque el socialismo es una idea, una ideología, y la casa de las ideas tiene el poder de cambiar esa ideología. En nuestras universidades desde los años 60, 70, se dio una idea muy romántica del socialismo y de la izquierda, y eso hizo que llegaran al poder estas ideas de miseria y estas ideas de oprobio totalitaria. Yo creo que en la universidad, sobre todo en la Universidad de los Andes, hemos empezado un trabajo muy importante. El año pasado recuperamos el Centro de Estudiantes de Economía, que desde hace muchísimos años había estado en manos tanto del chavismo como de otros movimientos de izquierda, y hoy con el 85% de los votos, el presidente del Centro de Estudiantes de Economía de la Universidad de los Andes es un muchacho completamente liberal, secretario político de Ventejoven Mérida, y eso da señal de la esperanza que hay en Venezuela para un cambio, porque al contrario de lo que sucede en otros países donde las juventudes se están dejando seducir por las ideas de la izquierda, en Venezuela a nosotros los jóvenes la izquierda nos robó nuestra juventud, nuestra niñez, las ganas de poder emprender, de trabajar y de estudiar para muchos jóvenes que decidieron irse porque cada vez es más difícil, pero somos jóvenes que no nos resignamos y que sabemos que el irrespeto a la propiedad privada trae consecuencias muy graves para la sociedad, y por eso no nos dejamos nunca seducir por las ideas de la izquierda, y no resignarnos a vivir sin calidad de vida es lo que va a hacer que recuperemos de una vez por todas la libertad, porque sabemos que no hay posibilidad de mejora mientras el régimen chavista siga en el poder. Un minutico que nos queda para cada uno. Jesús, cuéntame, ¿cuándo decidiste tú dar el paso e incorporarte en la actividad política partidista? ¿Pensabas hacer eso de chamo o fue una decisión así de repente ante la realidad del país? Yo decidí entrar en política en el año 2012, cuando estábamos en las primarias para elegir al candidato que iba a enfrentarse a Hugo Chávez. Desde ese momento me interesé mucho en la política, no podía votar todavía, tenía 16 años. Sin embargo, después estuve también apoyando lo que era la Mesa de la Unidad. No había dado el paso de entrar a 20 y decidí entrar a 20 cuando me di cuenta de lo barata y lo sucia que era la política que estaba haciendo la Mesa de la Unidad en ese momento, y sabía que 20 Venezuela era la única organización política que estaba proponiendo no solo la libertad política del país con la idea correcta y la ruta correcta, sino también que 20 Venezuela era el único partido que proponía la verdadera libertad económica y la verdadera libertad de los ciudadanos. Y Javier, en tu caso, un minutico que nos queda, ¿cómo fue tu decisión y qué te dijo tu familia, qué te decían tus amigos? ¿Fue una decisión difícil o no? Mira, fue una decisión al principio difícil,
porque primero empecé con la política estudiantil bajo un esquema donde había movimientos del chavismo y movimientos que eran financiados por el chavismo en el estado Monagas, donde amedrentaban contra aquel que pensaba diferente. Lo que me impulsó a entrar a la política estudiantil fue la muerte de Augusto Puga, que fue dentro de nuestra Universidad de Oriente, en el estado Bolívar, que fue un hecho demasiado brutal dentro de las mismas instalaciones de la universidad, y ahí empecé mi lucha política desde el ámbito estudiantil. Cuando doy el paso a entrar a 20 Venezuela, fue por medio de Dilio José Rodríguez, nuestro coordinador de comunicaciones estatal, que me habla de la idea de 20 Venezuela. Ya yo sabía ya quién era María Corina Machado, pero el día en que di ese paso fue cuando hubo ese altercado con los dirigentes de Venezuela y contigo en el estado Bolívar, en Upata, y fue ese día donde di ese paso necesario para entrar al Partido de la Libertad, al partido que le va a dar el cambio a Venezuela. Muchachos, ustedes no se imaginan la alegría y el orgullo y la esperanza que a mí me da escucharlos, saber del trabajo maravilloso, arduo, con todos los riesgos que ello implica, con todos los sacrificios personales que ustedes están haciendo, inspirando a tantos otros jóvenes y no tan jóvenes a que la lucha es aquí, es ahora, tiene un solo destino que es nuestra libertad y que estamos formando grandes líderes como ustedes para servir y transformar a Venezuela. De verdad que me emociona muchísimo y les hago llegar mi cariño, mi respeto y espero muy pronto estar allí nuevamente en Monagas y en Mérida abrazándolos muy duro. Cuídense mucho, Dios los bendiga, mucha fuerza, Amén, muchas gracias. Amén, María, gracias, te esperamos. Coraje, que yo sé que la tienen. Así que gracias a ustedes y sigan adelante. Un abrazo enorme. Saludos. Amigos, eran dos grandes y jóvenes líderes venezolanos que están luchando en los dos extremos del país, en el oriente, Javier, en Mérida, allá en los Andes, Jesús, y como ellos miles y miles de jóvenes venezolanos aquí alrededor del mundo que creen, que confían y que adoran a Venezuela. Y juntos, a pesar de las dificultades, de los obstáculos, de las caídas, nos levantamos, de los retrocesos, aceleramos, vamos a un solo destino y vamos a construir una nación de la cual nos sintamos todos profundamente orgullosos y de la cual podamos traer de regreso a tantos hijos que se han ido. Así que no perdamos nunca la conciencia de cuál es el norte y la confianza en nuestras fuerzas. Dios nos bendiga y hasta el próximo martes aquí contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.